Muy buenas, seguimos con el curso. Vamos a empezar con la introducción a la programación. Todavía no vamos a escribir código, pero sí que vamos a ver ya algo de código en C++. Vamos a analizar un código al final de todo, ¿vale? Empezamos, ¿vale? Vamos, en esta introducción vamos a ver el hardware y el software, qué diferencias hay. Vamos a ver el diseño de una computadora, lo que es un programa, los errores que pueden surgir al hacer un programa. Estructuras básicas, muy básicas, ya veréis que son muy básicas, y el diseño descendente. Y finalmente vamos a ver un programa en C++, un programa muy sencillo. Hardware, software, ¿cuál es la diferencia? Bueno, el hardware son los componentes físicos de la computadora, ¿vale? O sea, la pantalla, teclado, CPU, todo lo que es físico. Y el software son todos los programas, los códigos, todo lo que está en la memoria que guarda nuestra computadora. ¿Vale? Esa es la diferencia, es importante saber la diferencia y nosotros vamos a tocar software como explicamos en la introducción, en la presentación del curso, perdón, porque vamos a trabajar a alto nivel. El diseño de una computadora. Vale, una computadora tiene una CPU, que es el centro de operaciones, es la que hace todas las operaciones, es el cerebro del ordenador, y luego tiene varios elementos de entrada, salida o entrada, salida, ¿vale? Este es un concepto muy importante que se tiene que saber lo que es un dispositivo de entrada y lo que es un dispositivo de salida. Un dispositivo de entrada es todo aquel que envíe datos a la CPU, ¿vale? O sea, típico ejemplo, un teclado. Un teclado envía una secuencia de pulsaciones convertidos a una cadena de caracteres a la CPU. Un ejemplo de salida, o sea, la salida es todo aquello al cual la CPU envía información y hace pues su proceso, ¿vale? Podría ser el ejemplo típico, un monitor. La CPU envía los datos al monitor y el monitor es el que lo muestra, ¿vale? Luego también hay dispositivos de entrada-salida, como puede ser un disco duro, ¿vale? O una pantalla táctil, también sería un dispositivo de entrada-salida. ¿Vale? Una impresora, en el caso que solo ejerce de impresora, es un dispositivo de salida, pero si tenemos escáneres, si tenemos fotocopiadoras, pues puede actuar como entrada-salida también, ¿vale? Todo esto está conectado por los cables de datos, ¿vale? Que van acorde al tamaño del bus de datos de la CPU. Un programa. Un programa no es más que un conjunto de datos e instrucciones, ¿vale? Datos variables, constantes, tipos de datos e instrucciones, que es cómo manejamos estos datos, ¿no? La compilación. Como explicamos, la compilación es el proceso que convierte este fichero en formato C, como veis en el ejemplo, en el esquema, perdón, de el source file, que sería nuestro programa C, hecho con el editor, pasa a ser compilado. Esta compilación lo convierte en código máquina, ¿vale? Que es el código que todavía no, pero casi puede ejecutar el ordenador, ¿vale? Esto luego se pasa a un lenguaje todavía más básico, que es eso del linker, y tenemos el programa ejecutable, ¿vale? Que el ordenador ya puede ejecutar. La ejecución no es más que hacer funcionar nuestro programa, ¿no? Vale. Errores. Puede haber varios tipos de errores, ¿vale? Básicamente tres, ¿vale? Tenemos los errores en tiempo de compilación. No son un gran problema porque el mismo compilador, el compilador es el encargado de hacer la conversión de un lenguaje C a código máquina, ¿vale? Y a la vez el encargado de avisarnos cuando algo no va bien. Nos avisa básicamente cuando nuestro código incumple alguna de las normas del lenguaje que estemos tratando, ¿vale? Si una instrucción se finaliza con un punto y coma y nosotros ponemos 2 puntos, el compilador nos va a dar error, ¿vale? Nos dirá, esto no es válido. Y importante, hasta que la compilación no dé el visto bueno, el compilador no dé el visto bueno a nuestro programa, no se podrá ejecutar, ¿vale? Porque no va a crear nunca el archivo ejecutable. Los warnings. Los warnings es parecido al error de compilación, también se hace en tiempo de compilación, nos lo avisa el compilador, pero no son errores que impiden el funcionamiento del programa. Lo que pasa
que sí que el compilador nos avisa de que algo no lo estás haciendo del todo bien, ¿vale? Podríamos funcionar, pero esto seguramente nos provocaría un error en tiempo de ejecución, que es lo que queremos evitar. Por lo tanto, siempre que haya un warning, vamos a intentar de solucionarlo. Hay que estar muy seguro para obviar un warning y en la mayoría de casos no se tiene que hacer, ¿vale? De partida, de inicio, nunca los vamos a ignorar, ¿vale? Eso ya lo dejamos para cuando seamos más avanzados y creemos que nuestro conocimiento ya es superior al del compilador. Y por último tenemos los errores en tiempo de ejecución. Estos son los peores, los que más cuesta de tratar porque el código compila, pero es el programa el que no funciona como esperamos, ¿vale? En tiempo de cuando lo estamos probando vemos que no funciona. Y ahí ya no sabemos exactamente, no podemos saber exactamente en qué punto nos hemos equivocado. A diferencia de un error de compilación que el compilador nos indica el punto en el que se ha producido el error, ¿vale? Por eso ahí tendremos que buscar a través de nuestro código dónde se ha producido la falla, ¿vale? Errores de ejecución va a haber siempre. Es lo que dije en la presentación del curso. No sé, es muy difícil hacer un programa sin errores porque no lo hace nadie, ¿vale? Tened en cuenta que la programación es muy estricto con la sintaxis y por lo tanto prácticamente siempre va a haber con errores de compilación, de ejecución, perdón. Vale, estructuras básicas. ¿Cuáles van a ser las estructuras de nuestros algoritmos? Pues básicamente vamos a ver tres para empezar. Vamos a ver una estructura secuencial, que son simplemente varias instrucciones que se van repitiendo, que se ejecutan una tras otra, ¿vale? Típico ejemplo de calcular el área de un triángulo, por ejemplo. Primer paso, nos entran los datos que estarían en la altura y la base. Segundo paso, hacemos la operación base por altura dividido entre 2. Tercer paso, lo mostramos. Este es un ejemplo típico de programa secuencial. Un programa condicional. Un algoritmo condicional, perdón. Es todo aquello que se ejecuta, una instrucción que se ejecute en función de una condición, si la cumple. Por ejemplo, si llueve, abre el paraguas. Si no llueve, no lo abras. Esto es un ejemplo de una condición condicional, perdón, de un algoritmo condicional. Y por último tenemos los algoritmos repetitivos, que serían los que ejecutan una determinada instrucción o una secuencia de instrucciones o sea, mientras se cumpla una condición. Un ejemplo sería, mientras tienes fiebre, tómate un ibuprofeno. Y siempre que vayas teniendo fiebre, vas a seguir tomándote un ibuprofeno. En el momento en que ya no tengas fiebre, se sale de este bucle y se pasa a la siguiente instrucción. Diseño descendiente. Como programadores, vamos a tener que desenvolupar mucho nuestra capacidad de subtracción, ¿vale? O sea, a partir de un problema genérico, lo tendríamos que subdividir en varias partes. Esto es algo que ya veréis que se va desarrollando a medida que se va programando. Pero aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de la Catedral de Girona. ¿Y qué haríamos? Pues de toda una catedral la subdividiríamos en escalones. Los escalones, un conjunto de escalones se subdividen en un escalón y un escalón se subdivide en las piedras que lo forman. Por otra parte, la iglesia se puede dividir en la campana o en la entrada, ¿no? Que hay varios elementos, hay estatuas, pues esto es lo mismo en programación. De un problema, dividirlo en varios más pequeños para luego juntarlos y solucionar el problema grande. Y ahora ya sí que vamos a ver un ejemplo de programa en C++ muy sencillo, ¿vale? Este programa es muy sencillo. Simplemente hace la suma de dos números que hemos pedido al usuario que nos entre. Vamos a analizar el código. Empezaremos por el int main, ¿vale? Estas líneas las obviamos y ya explicaremos por qué es en los próximos vídeos. Primero, declaramos las variables, ¿vale? Número 1, número 2 y suma. Todas las variables se tienen que declarar siempre. Estas son variables de tipo entero, ¿vale? Int es una variable de tipo entero. No os preocupéis
por el código si no entendéis algo. Solo es una visión genérica, que entendáis lo que hacen, no queráis entenderlo todo, porque todo esto ya lo vamos a ver en los próximos vídeos. Aquí declaramos las variables. En esta línea, cout significa mostrar por pantalla. Mostrar por pantalla entra el primer número. Cin y este operador significa leer, ¿vale? Eso que decíamos de entrada-salida. Aquí escribimos, por tanto estamos haciendo una salida. Aquí cin leemos, por tanto estamos haciendo una entrada. Leemos el número 1, el usuario nos teclea el número 1. Lo mismo hacemos con el segundo número, ¿vale? Mostramos el mensaje de entra el segundo número y el usuario nos entra el número 2. Y luego hacemos la operación. Es una suma. Por tanto, la suma declarada previamente es igual al número 1 más el número 2, que es el valor que nos ha entrado el usuario, ¿vale? Finalmente, escribimos por pantalla el resultado de la suma y la suma. Como veis, este es un programa muy sencillo que iremos viendo cómo hacerlo en los próximos vídeos. Para acabar este vídeo, recordaros que también soy profesor particular y que si queréis ejercicios extra, clases personales, resolver vuestros problemas en persona y contenido extra, me podéis enviar un correo a mundodigital@gmail.com y nos ponemos en contacto para esto. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.